Buenas tardes, mi nombre es Aaron Cambursano, soy alumno de la Cátedra de Programación 1 de la carrera Tecnicatura Universitaria en Programación que se dicta a distancia por la Universidad UTN. L- Lo que voy a hacer a continuación es poder presentar el trabajo práctico integrador de la cátedra, que consistía en el manejo, ¿sí?, de una base de datos de países y su manipulación, ¿sí?, a través. Esto se realizaba como base de datos con un archivo CSV, del cual tomábamos los datos para hacer consultas, para manipularlos y después para poder anexarlos al archivo original o sobreescribir este archivo. Como estructura de datos utilizamos la lista de listas y diccionarios, dado que son estructuras que son iterables y que nos permitían mantener la información ordenada y de fácil acceso. La arquitectura que se utilizó es una arquitectura modularizada, donde cada una de las funcionalidades que tenía el programa, ¿sí?, estaba dada por una función independiente de las otras, lo cual nos permitía, por un lado, hacer una interfaz más clara, ¿sí?, y por el otro lado, modularizar y reutilizar el código. También fueron utilizadas funciones auxiliares. Eh, Dichas funciones auxiliares las utilizamos principalmente para lo que tiene que ver con la validación de los datos, ¿sí?, tanto numéricos como de texto. Se realizó un menú, ¿sí?, con diferentes opciones, entre las cuales se priorizaba el ordenamiento, cálculo de estadísticos, manipulación de la base de datos, lectura de la base de datos, ¿sí?, y presentación de los datos mediante filtros. A continuación voy a pasar a demostrar cómo se quedó el programa una vez finalizado el desarrollo. Bueno, a continuación voy a pasar a explicar cómo es el funcionamiento del programa realizado. El programa consta de un menú que tiene 7 opciones. El menú está realizado por un bucle while, que lo que hace es, a medida que uno va realizando las diferentes funcionalidades que tiene el sistema, vuelve a este menú original hasta que elegimos salir. Cuando seleccionamos la opción, está validada con una de las funciones auxiliares para que solamente sea un número, ¿sí? Por ejemplo, si intentamos ingresar letras en su lugar, nos va a saltar el error de que es inválido. Dentro de la primera opción que tenemos, la opción 1, que es agregar país, lo que hace el sistema es, nos pide que ingresemos el nombre del país. Por ejemplo, si es un nombre de un país que ya existe, como Brasil, que estaba previamente cargada en la base de datos, el sistema abre en modo R el CSV y verifica que este país ya se encuentra cargado, entonces nos da un error de que ese país ya existe en la base de datos, ¿sí? Lo mismo que si intentamos ingresar y lo hacemos con un número, valida y nos va a dar un error avisándonos de que no se permiten números, que debemos ingresar letras. Vamos ahora sí a pasar a un ejemplo correcto. Por ejemplo, ingresamos al país Chile, que no existe en la base de datos. Nos pide que ingresemos la población de Chile. Vamos a ponerle azul. Y nos va a saltar nuevamente la validación avisándonos que no se permite ingresar con una cadena, que sí o sí debemos ingresar un entero. Vamos a ingresar la población de Chile. Vamos a poner con fines prácticos únicamente 20 millones. Ahora nos pide que ingresemos la superficie de Chile. Vamos a ponerle unos 800.000 kilómetros cuadrados. Y nos pregunta en qué continente se encuentra. Vamos a poner América. Una vez que completamos todos los datos, el sistema nos avisa que el país fue agregado correctamente y es ingresado al final de la lista, ¿sí?, del CSV mediante el modo A para poder incorporarlo sin borrar los datos ya existentes.
Una vez que realizamos esto, tenemos la opción de actualizar datos del país, que es la opción 2. Sigue con las mismas validaciones, tanto en datos numéricos como en datos, digamos, como en letras, ¿sí? De palabras. En esos casos, por ejemplo, podemos ingresar 2. Nos va a pedir que ingresemos el nombre del país. En este caso vamos a retomar el último que ingresamos, que fue Chile. Nos pide que modifiquemos la población, vamos a ponerle 0, nos dice que debe ser un número entero mayor que 0, vamos a ponerle 25 millones de habitantes, ¿sí? Después, en el paso siguiente, nos solicita que ingresemos la superficie, ¿sí? Que vamos a modificarla, vamos a poner lo que es 700.000 kilómetros cuadrados. Y ya nos da los datos actualizados, ¿sí? Ya se actualiza esto en la base de datos, en el CSV. En este caso, como hay que modificar un dato ya existente, no agregar uno nuevo, lo que se hace es, mediante una variable, se toman todos los datos del CSV, se modifica únicamente los datos de Chile y se sobrescribe el archivo completo, ¿no? Dando una nueva base de datos con esos países actualizados. En este caso, por ejemplo, ahora vamos a la opción 3, que es buscar país. En buscar país usamos un start with para poder hacer la búsqueda de las palabras parciales, de los nombres parciales. Por ejemplo, buscamos que sí o sí sean desde el principio, para evitar que si pongo 2 letras sea o un país que empieza con esas 2 letras o termina. En ese caso, por ejemplo, en el Chile, podemos poner Chi, y me va a traer el nombre completo, Chile, con la población y la superficie, que como se pueden ver son los datos nuevos que nosotros actualizamos en la opción 2. ¿Sí? La opción 4, que tiene que ver con los filtros, te activa, siempre siguiendo con las mismas validaciones, te activa un submenú, ¿sí? Donde vos te dice que podés filtrar por continente, por población o por país. En el caso del de continente, vos podés filtrar, te pide el nombre del continente, ¿sí? Podemos poner América y nos va a traer todos los países de América que tenemos cargados. En caso de que nosotros querramos filtrar por población, podemos poner población, ¿sí? Nos va a pedir un rango inferior de la población, un desde, que va a ser, por ejemplo, podemos poner 20 millones de habitantes, ¿sí? Y le podemos poner un valor superior que sea de hasta 30 millones de habitantes. En ese caso, nos va a traer todos los países que tengan una población que se encuentre dentro de ese rango. En este caso, Perú y Chile. En esa opción también tenemos una validación, ¿sí? Que lo que hace es, se fija que no haya inconsistencia, que el límite inferior del rango no puede ser más grande que el superior. Entonces, por ejemplo, si nosotros pusiéramos, a efectos prácticos, ¿no? Un rango inferior de población de 10 y un rango superior de 5, ¿sí? Nos da un error donde nos especifica que el límite inferior debe ser menor al mayor, ¿sí? En el caso de la superficie, la lógica es exactamente la misma, nada más que en vez de por personas, por kilómetros. Así que vamos a pasar directamente a ordenar. El caso de ordenar el menú es exactamente igual. Lo que nosotros tenemos es un submenú dentro, ¿sí? Que nos permite ordenar de las 3 maneras. Una puede ser por nombre, por población, ¿sí? O por la superficie. En este caso lo ordena de orden de menor a mayor y alfabéticamente, ¿sí? En orden creciente. En ese caso, por ejemplo, nosotros, si ponemos 1, que nos ordene por nombre, nos va a tirar todas las opciones que nosotros tenemos por nombre, ¿sí? Si queremos hacerlo por población, va a tomar como criterio la población, donde nos va a especificar de acuerdo a la población de cada país, ¿sí? Y va a ir ordenando con todos los datos de cada uno de los países. En el punto 5 de ordenar, en todos los casos lo que se utilizó
lo que se realizó fue, se abrió en modo R el CSV y se pasó todo a una lista de diccionarios. Después, dependiendo cuál era cuál era la palabra clave que íbamos a utilizar, cuál era el argumento que íbamos a ver, el nombre, la población o la superficie, se fue ordenando, ¿sí? Mediante un Google Sort. De esa manera, la lógica era similar en ambos casos, en todos los casos, ¿sí? Lo único que cambiaba era cuál de las posiciones dentro de los diccionarios evaluábamos para darles el orden. En el, a continuación voy a pasar a explicarles un poquito lo que tiene que ver el punto 6 para mostrar estadísticas, ¿no? Dentro de lo que hacemos también es seguimos trabajando como en los 3 puntos anteriores, en el de filtrar, el de ordenar y el de mostrar estadísticas. En todos abrimos en modo R nuestro CSV y tomamos mediante el dictRaider los datos, los pasamos a una variable y con eso empezamos generamos el iterable con el que después realizamos todos los procesos. Puntualmente, bueno, en este caso lo que se toma es mediante un bucle, se fue buscando, ¿sí? Cuál es el que era el mayor, cuál es el país que era menor, el promedio con un promedio normal, con un contador y una variable sumatoria para sacar los promedios, ¿sí? Y para sacar los promedios. Y después, bueno, en el último caso, lo único que hizo, se utilizó también con un for, se fue contando cada uno de los continentes cuántos países tenían. Eh, Finalmente, bueno, el sistema sale de con la opción 7, ¿sí? Con lo que ya se da por finalizado el programa. Bueno, finalizando la presentación, podemos decir que el trabajo práctico integrador fue una muy buena manera de poder terminar de articular todos los conocimientos que recibimos durante toda la cátedra. Es el hecho de terminar con manejando bien las estructuras, los bucles y ya terminando con el manejo de archivos y la modularización como contenidos bien afianzados, lo hace sentir uno que el punto de partida que vamos a tener cuando empecemos con la materia siguiente, con programación 2, eh, va a ser un escalón mucho más alto que con el que empezamos esta materia. Creo que está muy bien logrado, que en el tema de lo que tiene que ver con dificultades que tuve a la hora de llevar a cabo el programa, la verdad me sirvió mucho para terminar de manejar 2 temas que tal vez no estaba manejando del todo, principalmente el de manejo de archivos. Me costó un poco entender la lógica de lo que es el dictRaider y el readwriter, el hecho de tener que abrirlo, leerlo, pasarlo primero a una variable, iterarlo para hacer la lista de diccionarios y cerrarlo y recién ahí empezar a trabajar, digamos, como una buena práctica. Y después recién abrirlo si había que modificarlo nuevamente con el otro modo. Algo que la verdad me costó mucho de poder abstraerlo, pero creo que finalmente lo logré y me siento muy contento, tanto con el trabajo en sí y con los conocimientos adquiridos en la cátedra. Muchas gracias y estoy a disposición para cualquier consulta que nos tengan que hacer.